buenas noches. Es un gusto, como siempre, saludarlos. Bienvenidos, gracias por conectarse con Zona Franca. Yo soy María Camila Orozco. Vamos a hablar esta noche del nuevo frente de batalla que abrió el Gobierno Nacional con el Distrital de Bogotá en las últimas horas. El nuevo episodio que está marcando mucha más distancia, más diferencias en esa maltrecha relación entre el presidente Gustavo Petro y la alcaldesa Claudia López. Tiene que ver con la justicia, tiene que ver con la inseguridad en la capital de Colombia. Todo por cuenta de la negativa del gobierno del cambio de no recibir y poner en funcionamiento Campo Verde, que es un muy moderno centro de resocialización para menores infractores de la ley en Colombia, que costó una cifra no despreciable, 74.000 millones de pesos. El ICBF nos ha informado hoy que, siguiendo la directriz de la política nacional, no recibirá el complejo de justicia penal juvenil restaurativa de Campo Verde, porque su política no es que los jóvenes sean privados de la libertad, sino que haya procesos de reconciliación o de otro tipo de procedimientos. El reclamo es de ya hace varias semanas y pasó desapercibido. Como ven, fue un reclamo en público de la alcaldesa al presidente Gustavo Petro por este centro, que sería el reemplazo del ya viejo y acabado Redentor y que está listo hace varios meses. Tal vez la razón es la que dio el propio presidente Petro hace apenas unas horas en sus redes sociales y que es la que está avivando la discusión, y es que no comparte que los menores de edad sean privados de la libertad o que estén en cárceles en Colombia, que es la visión que por otro lado desconoce cómo funciona la delincuencia, cómo funcionan las mafias en Colombia, que optan por volver criminales a niños desde los 9 años de edad porque saben y tienen claro que tienen una especie de patente de corso para delinquir hasta los 14 años. De esta nueva pelea de la criminalidad de la juventud y de lo que implica no recibir este centro vamos a hablar esta noche en Zona Franca. Bienvenidos. Como la alcaldesa Claudia López le tiró la pelota a la directora del ICBF, ella le respondió en cabeza de ese instituto, salió al paso al asunto explicando las razones un poquito más de profundidad de por qué el gobierno no va a recibir o no ha recibido de momento Campo Verde. Los modelos de privación de libertad para los adolescentes nosotros no los vamos a apoyar. Nuestro modelo va a estar centrado en la justicia restaurativa, en la posibilidad de las medidas no privativas de la libertad, de que los chicos paguen su sanción con trabajo comunitario, que paguen su sanción con estudio, con deporte, de manera que los jueces puedan tener alternativas para ellos. Campo Verde está pensado para la privación de la libertad. Hay que decirle a la audiencia que no se trata de cárceles como las convencionales, como La Picota, como El Buen Pastor, donde hay celdas, donde hay torniquetes. No están los menores de edad allí, ni siquiera con esposas. Esta noche hemos invitado a Isaac Morales, es coordinador de la Fundación Paz y Reconciliación Pares. Isaac, bienvenido, un gusto tenerlo aquí esta noche. Camila, muchas gracias por la invitación. Un saludo a ti, a los demás invitados y a toda la audiencia. Gracias por aceptar este diálogo. Alejandro Peláez fue subsecretario de Justicia de Bogotá y estuvo justamente al frente de este proceso de la construcción, de la vigilancia y veeduría de la construcción de este centro. Bienvenido, Alejandro, buenas noches. Hola, muchas gracias por invitarme. Gracias por aceptar la invitación. Laura Camila Toro es abogada, especialista en Derecho Penal, porque este tema tiene mucho de temas penales, de asuntos que conciernen a la justicia en Colombia. Laura Camila, bienvenida, un placer tenerla aquí. Muchas gracias, María Camila, por la invitación. Buenas noches para toda la audiencia y para los compañeros de Gracias. Alejandro, ¿usted cómo entiende, cómo lee desde su experiencia, después de haber presenciado la construcción, el inicio de este centro, que el gobierno del presidente Petro diga no lo quiero recibir? Pues a mí la verdad me pareció sorprendente porque ese centro se empezó a construir precisamente no por un capricho del alcalde o de la ciudad, sino porque el mismo ICBF o la Nación le solicitó al distrito en su deber de corresponsabilidad o de cooperación con la Nación que construyera la infraestructura para unos nuevos cupos del sistema de responsabilidad penal para adolescentes, dado que en Bogotá la infraestructura, como ustedes contaban ahí en el Redentor, es antigua, es una cosa de hace 60 años. Había otro que se llamaba Bosconia, que era literalmente una bodega ajustada un poco para que estuvieran ahí, otra que era Belén, que también era una bodega. Entonces la alcaldía hizo una inversión pues grande, como 70.000 millones, para construir un centro integral que tiene varias cosas. Tiene el centro para los adolescentes, casa de justicia, un espacio para el CAI, una URI, varias cosas, todo para
aportar un poco a la solución de estos problemas de seguridad en un sitio en donde no había, que es en el sur de Bogotá, en Bosa. Entonces a mí me parece raro que pidan en un momento ese tipo de cosas que se necesitaban y ahora cuando se ha hecho el esfuerzo digan que no, que ya no lo necesitan. ¿En qué año comienza la construcción de Campo Verde? Eso comenzó en el último año del gobierno Peñalosa, que fue 2019, por ahí. Ahí. Isaac, su lectura de la decisión del gobierno nacional de no recibir este centro. Camila, yo creo que es un debate bastante amplio, que hay bastantes puntos a favor y bastantes puntos en contra que digamos como que dejan clara la controversia sobre lo que representa la postura de un lado y del otro, que si quieren más adelante entramos a definir cuál será el contenido político de esta discusión desde la postura del presidente y desde la postura de la alcaldesa Cleda López. Pero yo creo que más allá de la discusión sobre la privación de la libertad o no de los jóvenes, que eso yo creo que aquí todos vamos a estar de acuerdo seguramente con eso, y es que existen unas condiciones para que se dé. Pero es el mismo Código de Infancia y Adolescencia y existen otros mandatos también internacionales que definen que la privación de la libertad debe considerarse en el último recurso, digámoslo así, como para que se pueda llegar a un punto real de resocialización. Y que incluso la misma política pública de prevención del delito adolescente indica que hay otro tipo de acciones previas, como lo que tiene que ver con la inversión en temas sociales, en temas culturales, tratar de apuntarle a los problemas estructurales y fundamentales que llevan a que la juventud y la niñez termine siendo instrumentalizada y delinquiendo a partir de la instrumentalización de estas organizaciones delincuenciales, que muy seguramente es el caso de lo que aquí se registra. Entonces, yo creo que el debate, más allá del centro y la inauguración o no del centro, o si el presidente dice que no se debe aceptar, yo creo que tiene que partir precisamente de cuáles son las condiciones reales en las que se dan las orientaciones para la condición penal de los niños y de los jóvenes y adolescentes que están descritos dentro del Código Penal Adolescente como tal. Entonces, a partir de ahí, digamos como que hay muchos elementos de los que se pueden desprender para la discusión. Me gusta esa discriminación entre lo que es político y lo que no, porque creo que esto tiene una profundidad política significativa. Laura Camila, sí. Su lectura sobre lo que está ocurriendo. Pues estas declaraciones del presidente Petro, en mi entender, son lamentables porque pues evidentemente nadie quiere ver niños privados de la libertad. Esa lectura que da equivocada y esa manifestación que es netamente populista, pues nos lleva a que estemos a los vaivenes de los dirigentes políticos, de las necesidades que evidentemente necesita el sistema de adolescentes, y en ese entendido, pues esa privación de la libertad es absolutamente excepcional, no es la regla general. Entonces, desconocer que existen unos menores que hacen parte de este sistema y que necesitan condiciones mejores y que este centro se los va a brindar, pues nos lleva a que en este momento no se dé la utilización de este centro y por el contrario los menores estén recluidos en lugares que no prestan las condiciones ni responden a los fines para los cuales fue presentado el sistema. Entonces, esa manifestación del presidente lo que nos lleva es que si evidentemente el presidente desea realizar una orientación, pues lo primero que debe hacer es unas modificaciones legislativas para que no exista la privación de la libertad de los menores de edad como está consagrado en la ley y que así se permite. Alejandro. Sí, de hecho yo creo que uno puede estar incluso de acuerdo con el presidente en la idea de que ojalá no hubiera en Colombia, digamos, privación de la libertad para los adolescentes, uno puede decir eso, pero tiene que tener una política y unos programas para ir hacia allá, que es lo que a mí me preocupa de Petro, que él saca como la noticia de no quiero, no me gusta esto, que estén los niños privados de la libertad, pero no hacen nada para cambiarlo. Es decir, todavía en Colombia hay una cantidad de centros para adolescentes que están cayéndose a pedazos, en donde los adolescentes viven en unas situaciones pues bien complicadas, y cuando se le ofrece una infraestructura que es nueva, dice que no, pero tampoco tiene alternativas para resolver el El presidente utiliza una palabra para que entremos a definir, que yo creo que aquí es importante definir qué son niños, por un lado, y presos. El presidente Petro utiliza la palabra presos. ¿Los niños que están en estos centros son presos? No, es que en el sistema de responsabilidad hay muchas como palabras, hay como un espejo, un poco como medio eufemístico, sí, para las mismas cosas. Entonces no se le dice preso, sino adolescente en conflicto con la ley, o no se dice cárcel o prisión, sino centro de atención especializado. O sea, cada palabra tiene su contraparte para adolescentes. Obviamente Petro no sabe cómo los términos pues, técnicos del sistema, pero pues uno entiende que cuando él dice niño, está hablando un poco de adolescentes, hasta los 18
años inclusive. Y cuando dice preso, pues está diciendo a los chicos que están privados de la libertad, es como una cosa ahí. Sí, de todas formas yo creo que también hay muchas lecturas sobre por qué se invierten ciertos recursos en la creación de un nuevo centro de recreación para adolescentes. Y en lugar de eso, ¿por qué no se invirtió en el fortalecimiento de lo que hoy es el Redentor, que tiene unos grandes problemas de hacinamiento y demás? Entonces, claro, yo no creo que ni Peñalosa en su momento, ni Claudia ahorita se haya levantado un día a decir como, ay, quiero hacer un nuevo centro de reclusión para adolescentes y demás, sino como que hay una necesidad real. Entonces yo por eso digo, hay dos posturas bastante contradictorias en el sentido de que si el ICBF conoce desde un principio que se está creando un centro que el distrito está haciendo para poner al servicio de la ciudadanía, pues se tiene que acompañar en su proceso y finalmente aceptarlo. Pero si lo que la postura del gobierno quiere decir es que existe una necesidad de una justicia restaurativa y que además pues tendría que pensarse en que los jóvenes no vayan a la cárcel ni a los centros integrados de justicia ni demás, sino acompañar, entonces ¿cuál es el modelo de justicia restaurativa? Eso por un lado. Y por otra parte, también porque la alcaldía o porque no la alcaldesa en su momento se pensó en la inversión de esos 74.000. Pero aquí tenemos una realidad, Isaac, y es que tenemos niños que son sicarios a los 9, 10 años de edad. Los hay, pero por eso el mismo Código Penal adolescente como que obliga a que haya unos parámetros previos para que existan, digamos, acciones integrales para que ese tipo de situaciones se den. Entonces yo lo que sugiero aquí es, porque en lugar de buscar cuántos son o cuáles son, digamos, los niños o los jóvenes adolescentes que delinquen, es cuál es la causa o la raíz fundamental de la delincuencia en estos jóvenes. Claro, ya lo hablamos ahorita, existe una clara instrumentalización y si hablamos de datos, estamos hablando de más de 7.500 jóvenes y adolescentes capturados en todo el territorio nacional. De esos, por lo menos 25.000 son asesinos, si se puede decir así, porque están capturados o fueron requeridos por homicidio. Entonces, claro, existe un nivel de delincuencia, pero ¿qué hay detrás del nivel de delincuencia de la juventud colombiana y en particular del caso como el colombiano? Y es qué está fallando para que terminen delinquiendo o para que exista una instrumentalización de las organizaciones delincuenciales. Laura Camila. Bueno, aquí hay que primero definir cuáles son ese tipo de niños y en qué edad oscilan quienes hacen parte de este sistema. Y es que este sistema de adolescentes está dentro del rango de 14 a los 17 años de edad. Son quienes son sujetos de este sistema. Entonces, manifestar y realizar una sola bolsa de niños, como lo denomina el presidente Petro, pues es equivocado, porque pues evidentemente ya se ha definido quiénes son sujetos de este sistema. Y las manifestaciones que realiza la directora del ICBF, pues lo que da cuenta es que desconoce el sistema, porque todas esas garantías y todos esos pasos que se deben seguir para que la última decisión sea privar de la libertad, pues agota este sistema. Y quienes hemos tenido la posibilidad de trabajar en este sistema nos hemos dado cuenta que es muy eficiente y que a su vez siempre le brindan herramientas al menor para que evite cualquier escenario de acercarse a un centro de estos de atención. Es decir, que las herramientas están, lo que pasa es que hay un desconocimiento profundo de estas y por eso se dan esas manifestaciones de utilizar medidas no privativas cuando ya están en la ley, porque lo que tenemos en el sistema penal de adolescentes es una mixtura con el sistema que rige en la actualidad en Colombia para las personas mayores de 18 años. Es decir, que allí está delimitada la gravedad, todos los elementos que requiere un juez para que pueda judicializar a un menor y sea la última razón para que se imponga una medida privativa de la libertad. Es que tenemos que diferenciar entre un menor que porta un estupefaciente y un menor que es un asesino, un menor que ya mata, un menor que es convertido en sicario. Alejandro. Yo creo contextualizar un poco lo que estaba diciendo Isaac de la construcción de la obra y como también para que la gente sepa. Es que en esa época, hace 8 años, 4 años, que solo estaba el Redentor, ese sitio era un sitio bastante con unas condiciones precarias y había muchos motines, por ejemplo. Allá cada 15 días cuando yo estaba en la Secretaría de Seguridad tocaba ir porque los chicos estaban quemando el centro, rompiendo las ventanas, saliéndose por todos lados, evadiéndose, haciéndose daño entre ellos mismos. O sea, era una situación terrible para los chicos que estaban ahí incluidos. Por eso la alcaldía toma la decisión de hay que también colaborar en esto y hay que construir una nueva infraestructura que sí sea digna, que sea adecuada para que estos chicos estén bien y también para que no se maltraten entre ellos. Incluso ya, una anécdota, la alcaldía trató de hacerlo en el Redentor. Cuando una persona, Alejandro, está presa, tiene unos horarios para salir a tomar sus alimentos, a cierto tipo de concesiones en medio de la privación de la libertad.
¿Cuál es la diferencia entre esas cárceles, usted que conoce muy bien el sistema, y este centro Campo Verde? No, pues estos centros son un centro que no es carcelario, es un tema que está más girado alrededor de la pedagogía, de la justicia restaurativa, de un tratamiento que es más parecido al de un internado donde hay chicos en protección o a un colegio que a una cárcel. Entonces, los chicos allá van al colegio, pueden terminar el bachillerato, tienen una oferta de deporte, tienen atención psicosocial, tienen todo un modelo que de hecho es planeado y pensado por el instituto para que sea una atención muy distinta. Pero igual son chicos que están pues ahí encerrados, algunos tienen permisos para ir a estudiar y vuelven o salen los fines de semana. Digamos que es un sistema mucho más flexible y amable en la ley y en la práctica también, aunque pues hay condiciones de infraestructura que era lo que pasaba en Bogotá, que era terrible. Por eso es que hay que, digamos como que lo que hizo Peñalosa me parece a mí fue decir, bueno, vamos a ponernos las botas y a aportar en este problema con cosas concretas, que es, por ejemplo, construyendo este centro. No son 2 pesos, son 70 no son y 2 pico mil pesos. millones de pesos. El presidente puede decir no lo recibo, o el ICBF o el gobierno puede decir No, no lo es que recibo. ahí lo que te decía es que es absurdo que la nación le pida a los entes, a la ciudad o al distrito infraestructura porque la necesita para un problema que es de todos y después diga que no. Eso rompe la confianza entre el distrito y la nación de una forma gravísima. Así que ¿qué alcalde va a querer volver a hacerle cosas a la nación? O sea, no sé, construya un CAE, construya una estación de policía y después la policía dice, no, a mí ya eso ya no me gusta, ¿ya para qué? Pues, Bueno, aquí tenemos, ese es un buen ejemplo porque aquí tenemos un elefante blanco hablando de la policía. Isaac. Yo quería complementar una cosa, María Camila, y es, claro, tú decías ahorita, hay jóvenes que delinquen, yo dije, hay 25 capturados por homicidio, pero también hay que partir de la condición clara de lo que significa un menor de edad en términos legales y constitucionales que tienen un factor de especial protección de alguna u otra manera, y eso sí o sí la institucionalidad de la ley lo tiene que garantizar. Entonces, si se está pensando en un modelo de justicia restaurativa como lo plantea el presidente, pues hay que buscar precisamente reconocer, garantizar, prevenir y restablecer los derechos de Pero estos. eso no existe, eso existe ya. Existen, pero yo creo que todavía no es complementario en el sistema penal adolescente, que yo creo que hacia allá es donde se debería orientar. Entonces, claro, las inversiones ya están hechas. Yo creo que hay que recoger las palabras del subsecretario de Seguridad, Andrés Nieto, que decía, ya está el espacio, ya está la infraestructura, es algo nuevo, es algo que está por estrenarse, entonces hay que aprovecharlo. Y si se aprovecha, pues entonces pensarse que ese modelo, así como se busca restablecer esos derechos y la garantía como tal necesita un espacio físico, pues entonces lo tengamos. Pero claro, yo quiero ponerle 2 ejemplos para quienes están y quienes han sido víctimas de la delincuencia. Tal vez el delito más común es el del robo, el muchachito que va y chuza por robarse un teléfono celular. Pero los casos más graves, por ejemplo, el de Fernando Villavicencio, el candidato presidencial en Ecuador, fíjense que exportamos ese tipo de delincuencia, eran menores de edad colombianos convertidos en sicario. El muchachito que le puso la bomba al exministro Fernando Londoño era un menor de edad. A las personas que dicen, a mí me robó un menor de edad, para que hablemos del tema político, porque yo creo que hay aquí un mensaje y una lectura política profunda de el mentrino del presidente Petro, ¿cuál podría ser la explicación para quien está viendo con malos ojos que el presidente no quiera que un niño esté preso? De hecho, yo creo que hay que partir, creo que una nota de otro medio también ponía el ejemplo de que a Lara lo mató en su momento un joven, un menor de edad, sí. Y a otro Pero siempre candidato. se dijo que los sicarios de Pablo Escobar eran niños. Eran niños, sí. Pero entonces lo que hay que decir es, muy seguramente esos niños, o bueno, tampoco hay que voy a meter las manos al fuego por todos los niños o los jóvenes que delinquen, pero muy seguramente detrás de esta delincuencia existe una estructura organizada que lo obliga a que delinca y que además no tiene las condiciones reales o suficientes para que pueda, digamos, tener unas condiciones de vida, entonces termina siendo instrumentalizado en la delincuencia. Yo por eso decía al principio como el debate aquí tiene que ser es alrededor de cuáles son esas condiciones estructurales y de fondo que obligan a que ciertas partes de la sociedad y de la juventud termine siendo instrumentalizada o delinquiendo como una forma de salir de una forma de superación de vida y que se convierte en su proyecto de vida, digamos, una cosa muy criminal, pero pues porque detrás, si al pelado que le toca salir a la calle o que termina robando, los ejemplos que tú decías, en cualquier parte de la ciudad, puede ser en Bogotá, si no llega con 2 o 3 celulares hurtados, entonces a la cabeza criminal le terminarán, digamos, como obligándolo a matarlo o demás. Pero ahí yo quisiera hacer una intervención y es que siento que el mensaje del presidente Petro es equivocado porque da pie a que se fortalezcan, como ha dado muchos estudios de seguridad, que se ha fortalecido el crimen y se van a convertir los niños en ese vehículo
para que tengan licencia para matar, para adelantar cualquier tipo de delitos. Pero hoy lo son, es decir, lo son, pero hay un aspecto muy importante, y es que aquí hemos hablado de los menores que son sujetos especial de protección, Sí. pero también en el sistema de adolescentes hay casos donde existen víctimas de estos delitos. Entonces no podemos olvidar tampoco a la víctima, que tiene un rol fundamental también en este sistema, que debe ser reparada, al igual que se exige en el otro sistema penal. Entonces, ese mensaje es absolutamente equivocado, porque lleva a que pues con esta licencia y esas manifestaciones que realiza el presidente Petro sean mucho más los menores de edad instrumentalizados para la comisión de múltiples delitos. Alejandro. A mí, digamos, lo que más me indigna de todo esto, Hablemos del mensaje político Sí. para transmitirlo y traducírselo a la ciudadanía. a mí me indigna mucho, por ejemplo, que el gobierno, digamos, como lo que dice Petro y lo que dice la directora del ICF, sea, no queremos niños privados presos, pero no haya ninguna política ni prácticas concretas para fortalecer otros programas diferentes de justicia restaurativa, por ejemplo, o mejorar las medidas que no son privativas. Es decir, hay una cantidad de instrumentos gigantes que puede tener el Estado para ir hacia ese camino, si así lo quiere, y dejar la privación de la libertad realmente únicamente para los que son muy violentos, muy peligrosos, han cometido unos delitos muy graves, los adolescentes de ese tipo, que necesitan centros como el de Campo Verde, pero fortalecer lo otro de una forma concreta. Es que uno los oye y es solo eslogan, 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 eslogan y nada real. Es decir, yo no veo que Petro esté cerrando los centros Nada de hechos. como en Quibdó, que es horrible, está ahí abierto, funcionando. Bueno, ese mensaje es respondiendo a una invitación para que conozca ese centro en Quibdó. Sí, Alejandro. de acuerdo, para que conozca los centros que hay en Colombia, que son todos horribles. Deplorables. Sí, deplorables. Quiero preguntarle sobre el trino. Lo van a ver en pantalla, de la alcaldesa Claudia López, que es la respuesta, la más reciente, un trino larguísimo, pero la conclusión es: ni hacen ni dejan hacer, Isaac, que es la forma un poquito desapacible, ella diciéndole que no son cárceles. Yo coincido con la alcaldesa, pero es la forma desapacible, una muestra también de la fractura de esa relación política, de decirle al presidente Petro: no me atraviese el palo, no me mete el palo en la rueda. Sí, María Camila, yo creo que esto ya se ha vuelto como costumbre, ¿no? O sea, las discusiones entre la alcaldesa y el presidente Petro, desde lo que ha sido el metro, que la obra, que si lo permitimos, que si no. Y además, este episodio, que yo creo que lo revive Alejandro, pero esto es de septiembre, ya hace casi más de un mes y larguito, en un consejo de seguridad que se da también en Bosa, creo que fue. Entonces, claro, es como las peleas que igual están ahí casadas y en el congelador entre la alcaldía, entre la alcaldesa como alcaldesa, ni siquiera como institucionalidad del Estado. Muy seguramente, no sé, vamos a ver más adelante cómo va a ser la relación del alcalde electo con el presidente Petro también, pero muy seguramente hay rifirrafes políticos entre la alcaldesa Claudia López, y lo ha dejado en evidencia, con el presidente Gustavo Petro. Entonces, claro, tirar acusaciones o bueno, este tipo de mensajes como que ni hacen ni dejan hacer, es una clara evidencia de que la discusión política entre lo que significan los intereses de Claudia López, políticos, muy seguramente, en adelante, y también el papel de lo que representa el presidente Gustavo Petro con su tendencia ideológica y pues política desde la presidencia, que no ha sido, digamos, de desconocimiento público. O sea, todo el mundo conoce cuál es la postura de la señora alcaldesa Claudia López frente al gobierno del presidente Petro. Pero, pues, de alguna u otra forma tiene razón, y es claro, y vuelvo al mensaje que hacía al principio, es si se está planteando, ya sea desde el ICBF, desde el Ministerio de Justicia o desde la misma presidencia, un nuevo modelo de justicia restaurativa, que además también está muy asociado a lo que significan las dinámicas de sometimiento a la justicia de paz urbana con los grupos y organizaciones delincuenciales, que todavía ni siquiera se ha podido poner de acuerdo el Congreso ni el mismo Ministerio de Justicia de cómo va a ser ese modelo. Pues entonces hay que buscar responsabilidades institucionales desde el Estado, desde el Gobierno Nacional, y es el Ministerio de Justicia lo toma. Tendría que cambiar la ¿no? ley. ¿Qué tan probable es que de eso hecho, pase? De hecho, Laura Improbable, lo decía al principio, es claro, si queremos cambiar esta perspectiva, porque además los centros existen, Alejandro los ha mencionado bastante bien, entonces hay que buscar es una reforma al sistema penal de responsabilidad adolescente, ¿sí? Tendría que cambiar la ley, Laura Camila. Eso no Claro, es, porque parece poco probable viendo un poquito el Congreso cómo está andando. El escenario cómo está, pero además, pues, Isaac tiene razón en ese choque de trenes que constantemente se da con la alcaldesa y el presidente. Y eso nos lleva a que pues es evidente que tenemos un centro carcelario
perdón, carcelario no, sino un centro de Integral atención de justicia, le dicen. especial, pero las imágenes que han salido pues develan que parecen ser una cárcel, que estoy segura que solamente eso serán como situaciones transitorias para el paso de los jóvenes y no ese es el lugar donde van a estar pagando eventualmente su condena. Allí está viendo usted Entonces, las esa imágenes imagen de Campo Verde. es absolutamente escandalosa y le da a pensar a las personas que los jóvenes van a estar en una cárcel como tal. Y es evidentemente esa pedagogía que no se ha hecho de enseñar, pues ha dado un mensaje contrario y a señalar que pues bajo cualquier premisa o cualquier situación que se presente ante los jóvenes van a estar en las cárceles, lo cual pues es totalmente alejado de la realidad porque la ley establece 3 requisitos o 3 eventos donde eventualmente y bajo unas últimas condiciones pueden estar privados de la libertad los adolescentes y ellas son el incumplimiento de compromisos ante el juez que lleve el proceso y la ejecución de su sanción, que a su vez este joven sea mayor de 16 años y la pena por la cual, el delito sobre el cual pues se pretende o se desarrolla la actuación sea superior a 6 años y se trate de delitos contra la libertad e integridad sexual, que serían aquellos como el acceso carnal, los actos sexuales, el homicidio y el hurto calificado, serían esos eventos donde excepcionalmente están privados de la libertad estos jóvenes. Alejandro. Pues que si Petro quiere, digamos que no haya niños presos como él dice, pues tendrá que cambiar la ley. O sea, es como evidente que tiene que cambiar el Código de Infancia. Pero yo creo que nadie quisiera ver niños privados de la acuerdo. libertad. Creo que en eso coincidimos todos en esta Pero mesa. digamos que si el mensaje de él no es solo un eslogan, pues tendría que estar presentando un proyecto de ley para eliminar la privación de la libertad como un mecanismo que puede utilizar un juez. Porque hoy existe y pues Sí. el juez puede usarlo. Y ahí no puede hacer nada el presidente si el juez decide imponer esa medida a un chico, pues va a privar la libertad. Y no solo eso, sino pensemos el evento, ¿qué hacen los jueces? ¿Qué hago como juez si al no imponer esa medida y antever la gravedad de los eventos, estoy en un escenario donde puedo cometer un prevaricato por no imponer esa medida, por no proteger esa víctima? Usted que litiga, ¿en qué porcentaje los niños son reincidentes? Es decir, que vuelven a caer en la misma conducta, vuelven y roban, los sueltan, vuelven y roban o vuelven y matan. Bueno, esas cifras, pues debo ser sincera, no las tengo. De pronto Isaac nos puede ayudar con eso. No, le pregunto más al ojo por la experiencia profesional, ¿qué tanto ocurre eso? Pues la verdad es en un gran porcentaje que quienes cometen este tipo de delitos y bajo las circunstancias familiares que rodean y sociales que rodean a este joven es muy normal que sean reincidentes en ese sistema, incluso pues en la ley penal colombiana a partir de los 18 años. Alejandro, ¿usted tiene la cifra, tiene el dato? No, pero digamos, yo quería contar que yo ahora trabajo en una organización que se llama el Laboratorio de Justicia y Política Criminal y ahí hemos hecho 2 investigaciones sobre jóvenes, entrevistamos como a 200 jóvenes del sistema y la mayoría son jóvenes que vienen obviamente de hogares muy vulnerables, con familias fracturadas, muchos problemas de consumo de droga y solo una fracción de esos jóvenes han cometido realmente como unos delitos muy violentos que uno dice estos chicos deberían estar en un centro privado de la libertad como Campo Verde. Es como un poco como para tener la película completa. La mayoría de los chicos que están en el sistema han cometido delitos como hurtos, microtráficos. Sí. Hay un porcentaje que sí son delitos muy graves, muy violentos, que han picado gente, matado, tienen claro, varios pero muertos decimos, encima. Isaac, delitos menores, pero si usted va a la calle y le pregunta, hace una encuesta en la calle, un delito menor es el hurto, que creo que aquí a todos nos han robado alguna vez un celular y con un cuchillo y pasar por ese mal momento de tener que vivir ese episodio. Quiero preguntarle si usted lo tiene de pronto el dato de los niños reincidentes y experiencias de resocialización, porque también hay historias bonitas, historias de niños que se han podido recuperar. Eso iba a decir, de hecho vuelvo y recojo las palabras que hace poco las escuché del subsecretario de Seguridad Andrés Nieto y decía como cerca del 70-75% de los jóvenes que entran en un proceso de resocialización, pues es exitoso, ¿sí? Porque pasa eso, que muy seguramente son jóvenes que delinquen y que terminan delinquiendo, es porque terminan siendo instrumentalizados por organizaciones delincuenciales y que pues si no delinquen pues terminan siendo asesinados y pues mejor dicho pues es una de las condiciones peores. Entonces yo creo que más allá de lo que significa la reincidencia, yo creo que nosotros deberíamos pensarnos en si de verdad los procesos de resocialización son efectivos o no. Y hay un caso particular relacionado con este tipo de cosas y es que cerca del 70 y el 75% de los jóvenes que están en un proceso de resocialización integral, pues dejan de delinquir.
pero lo integral significa que existe un acompañamiento desde la institucionalidad, que hay un acompañamiento puntual desde la alcaldía, desde el gobierno, el ICBF, bueno, otras instituciones y demás, y pensarnos en eso. La discusión yo creo que aquí se ha tornado muy alrededor de la judicialización, Laura y Alejandro lo han mencionado también bastante bien, y pues claro, si se llega a un punto en el que un juez decide imponer una medida de restricción de la libertad intramural a un joven, es porque existen todo lo probatorio detrás, y Laura penalista lo sabrá mucho mejor que yo, pero existe toda una investigación detrás para que así se dé. Y muy seguramente el resto, y de hecho los datos ahorita lo veíamos, de 7.000 y pico que están capturados en 2023, 25 han cometido homicidios. No, yo he visto jueces llorando producto de sus decisiones que son ajustadas a derecho, pero es inevitable como verse con una situación de un niño de 12, 13 años ya en un sistema de responsabilidad penal, ¿no? Por eso mi punto, María Camila, ha sido ese, como hablemos entonces de una resocialización integral. Y claro, si se quiere cambiar el sistema, si el presidente Petro dice no lo va a aceptar, eso no es un capricho, ¿sí? Porque pues habría que entonces pensarse en reformas estructurales al Código de Infancia y Adolescencia, entonces lo que tiene que ver también con el Código Penal, que otro tipo de cosas se pueden considerar delitos graves y demás, pero pues eso es mucho más allá de lo estructural. Yo también quería agregar una cosita y es, este tema del centro de Campo Verde, yo creo que se ha minimizado al hecho de la parte de la reclusión de jóvenes. Ahí funciona también una casa de justicia, hay una manzana del cuidado de la Secretaría de la Mujer, hay un CAI y esos están operando. Entonces, también yo creo que hay que pensar en qué otro tipo de ofertas del distrito están ahí y sin necesidad de lo que significa la presencia del gobierno nacional. Entonces, yo creo que también el distrito debería pensarse en, bueno, ¿cómo lo hacemos autónomamente? Laura Camila. Bueno, en esa manifestación que realiza Isaac frente al éxito del sistema, quienes hemos tenido la oportunidad de llevar diferentes procesos, pues hemos visto que los jueces siempre buscan agotar otras medidas, otras finalidades, para que sea la última medida, pues una imposición de una medida de aseguramiento restrictiva de la libertad en contra de los jóvenes, incluso en casos muy graves, en casos donde hay víctimas de delitos sexuales, se han manejado principios de oportunidad, que son otras formas alternativas de terminar un proceso penal, pues incluso en esta responsabilidad de adolescentes, y por eso es tan importante que los mecanismos que existen se fortalezcan, pero no puede ser que tampoco se deje a un lado este centro que está con todas las garantías, que se encuentra adecuado a las reglas que incluso exige Naciones Unidas para la dignidad de estos adolescentes, y que la finalidad de este sistema es una pedagogía, y es allí donde, como lo manifestaba Isaac, de acuerdo a esas cifras, pues en muchos casos sí ha sido exitosa, y de acuerdo a eso pues debe estar orientada a que no se puede manejar la política en unos caprichos que el presidente, por llevar la contraria a la alcaldesa Claudia López, pues desconozca y deje tirado, perdón la expresión, un centro que puede ayudar a jóvenes y a muchas más personas con la finalidad. Incluso esas imágenes de las que estábamos hablando debe ser el CAI, que hace parte de ese centro verde, que lo muestran como si fuera únicamente ese lugar donde los jóvenes estarían, y que pues ha escandalizado a muchas personas, incluso a muchos penalistas les ha llamado la atención de decir, no puede ser que los jóvenes vayan a estar en un lugar como estos, porque ha sido pues lo que nos han mostrado, pero más allá de los otros lugares que hacen parte de este centro, pues se conozcan y se exploten y tengan esa finalidad de proteger a los jóvenes, pero también a la comunidad. Alejandro. Otra cosa clave que me parece a mí importante como contar es que si hay una ciudad que ha avanzado en los temas de alternatividad a la privación para los jóvenes, es Bogotá. Bogotá sí tiene programas de justicia restaurativa, que es una alternativa a la privación de la libertad, tiene programas de jóvenes que están en consumo de drogas y también los derivan a otro sitio y no van privados de la libertad, le ha metido plata a eso, tiene un centro de justicia juvenil restaurativa que no tiene ninguna otra ciudad en Colombia. Entonces a mí me parece también muy triste que el presidente se meta en esa pelea con la alcaldía como a mostrar que él sí es restaurativo y no sé qué, cuando sí hay alguien que tiene que mostrar como hechos y políticas y programas concretos,
es ella. O sea, Claudia López y la alcaldía en general ya lleva años construyendo un modelo que sí existe más allá de la carreta y más allá del cuento. Entonces, eso es lo que a mí me genera mucha indignación de lo que pasa aquí con un poco con el presidente. Estamos en Zona Franca hablando de este nuevo motivo de discordia entre el presidente y la alcaldesa saliente de Bogotá, Claudia López. A propósito de esta discusión, el subsecretario de Seguridad de la capital del país salió a defender, como le corresponde, a defender este proyecto, explicando cuál es la alternativa, cuál es la oferta de servicios que presta este centro Campo Verde que queda en Bosa. Hacemos una pausa, estamos en Zona Franca, ya regresamos. Mientras en este país siga siendo rentable delinquir, robar un celular, pues no hay opción, no hay que esperar a que el joven o el menor delinca para poderlo atender. Pero lastimosamente está pasando. Y como está pasando, necesitamos atención. Eso viene el segundo punto. Y es que Bogotá ha logrado demostrar que ese modelo de atención integral, de apoyo psicosocial, psicojurídico, formación, terminar su bachillerato, carreras técnicas, tecnológicas, termina por ser un excelente espacio para cambiar el rumbo del modelo de vida de esos jóvenes que lastimosamente resultaron en alguna situación delictiva. Estamos en Zona Franca, estamos hablando de menores infractores por cuenta del presidente Petro, que dice que no quiere ver niños en las cárceles. Los datos son claros, las cifras de menores que han sido aprehendidos durante los últimos 2 años por distintos delitos son estas. Es un fenómeno que va en crecimiento, que va en aumento a pesar de las políticas públicas que hay justamente para la prevención del delito, para la protección de los menores, que parece ser insuficientes. Quiero preguntarle, Isaac, sobre el pulso político. ¿Quién lo va a ganar? Si esto tiene mucho, ¿en qué porcentaje usted ve ideología aquí metido? Más que ideología, yo creo que lo que siento es que existe como esa puja que ha caracterizado la presencia del presidente Petro y la alcaldesa Claudia López desde diversos temas. Lo mencionaba ahorita también con la relación que existe frente al tema si subterráneo o elevado, si existe una discusión sobre si se debe construir hasta suba o no. Bueno, como que siempre ha habido este tipo de discusiones y como que ha tratado de buscarse puntos de sinergia que eventualmente, o bueno, evidentemente no se han concretado. Yo creo que es difícil determinar el pulso. Yo siento que tanto el gobierno nacional en cabeza del presidente Petro como la alcaldía de Claudia López, que además está a puertas de su cierre, y más bien el reto le va a tocar es al nuevo alcalde electo, Carlos Fernando Galán, va a terminar cediendo ambas partes, porque de alguna u otra forma existe, ahorita lo mencionaba, existe un funcionamiento de oferta distrital. Pero no hay punto, en este centro. Es decir, yo creo que este asunto no amerita tintas medias. ¿Se abre o no se abre para meter niños allí? Se abre o no se abre, pero yo creo que la discusión no es sobre niños, y yo creo que el presidente sí está errando. Estamos hablando de adolescentes y jóvenes, que es también otra etapa, el ICBF lo tiene muy bien descrito en sus documentos de política. Pero yo creo que están eventualmente pensándose si esto se convierte en un centro de traslado por protección y les sirve a la implementación del código de policía a la alcaldía distrital o no, si se está pensando en que sea una sede también del Redentor. O sea, yo creo que de alguna u otra forma las partes, tanto distritales como nacionales, van a terminar cediendo y esto va a terminar entrando en operación. Es que en serio, son 74.000 millones de pesos, son 5.000 millones de pesos más de lo que se robó a Budinem en su momento. Varias reformas tributarias allí en esa cuentica. Alejandro, me preguntan si usted tiene conocimiento de si alguien del gobierno ha ido a Bosa a conocer este centro. Si alguien del gobierno nacional ha ido, del ICF han ido claramente a conocer el centro muchas veces, porque eso fue una construcción que se hizo de la mano de la nación, ¿no? O sea, el centro cumple los estándares de infraestructura del ICF, es un trabajo conjunto que llevan haciéndose ahora, ¿cuántos años? ¿4 años? Sí, pero estamos hablando de Linar Veláez, que está diciendo es una irresponsabilidad no recibirlo. Le pregunto por este gobierno. ¿Seguro han ido? Pues yo no los he visto entrando, pero eso es una cosa de todos los días, de que están yendo a verlo, cómo está funcionando la obra, cómo va. ¿Quién va a ganar el pulso? Pues, ojalá gane la alcaldesa el pulso, porque eso es lo que le conviene no solo a la ciudad, sino también a Colombia y sobre todo a los chicos que están privados de la libertad, que están en un sitio horrible en el Redentor y podrían estar en un sitio que es mucho más amable. Laura Camila. Pues esperemos que el pulso lo gane la alcaldesa Claudia López, especialmente por los menores y por los recursos de todos los bogotanos que no son menores y que no pueden obedecer a estos caprichos que presentan, y que desde ese punto de vista, pues lo que está presentando el presidente es una serie de conflictos sin ninguna solución, y por el contrario, el mensaje que se da es que se robustecen las organizaciones criminales con el uso de menores,
para que bajo esa política pues y ese mensaje equivocado que da el presidente Petro sean los menores usados y no tengan ninguna consecuencia bajo el pretexto de que no quiere niños presos, que como lo manifestaba Isaac, pues está equivocado en hacer esa manifestación de niños, porque no son niños sino adolescentes de 14 a 17 años y pues ahí es donde zanja la discusión más grande. ¿Usted cree, bueno, estoy leyendo mensajes, Isaac, frente a lo que significa, usted hacía la referencia a la exministra de las TIC, Abudinen, que lanzó libro hace apenas unas horas sobre los 70.000 millones de pesos. Aquí son un poquito más, 4 billones más, sobre responsabilidades fiscales, porque es que eso es plática de todos los bogotanos. Creo que hay plata aquí de la Nación, Alejandro, incluida, o solo de Bogotá. Solo de Bogotá, solo del distrito. ¿Usted qué cree que va a pasar? Porque aquí pasan los escándalos, pasan las peleas políticas y en la mitad están los contribuyentes, porque esto al final es plata de impuestos. Pues yo creo que, María Camila, es que tiene que ganar la ciudadanía, finalmente a la que le interesa que esto funcione, es a la ciudadanía, independientemente del corte político de la alcaldesa o del alcalde que llegue y del presidente y demás. O sea, es una necesidad que existe. Alejandro lo mencionaba muy bien, hay condiciones deplorables dentro del Redentor y la juventud que está siendo pues, tratada en este tipo de espacios pues necesita algún tipo de apoyo real, de resocialización, y pues estos espacios se dan. Entonces, claro, en términos de recursos, empezando porque los recursos de seguridad y convivencia en todo el territorio nacional son escasos y eso es un problema que se puedan ejecutar, pero también existe una responsabilidad fiscal por parte de la administración para que estos recursos sean optimizados y sean bien utilizados. Por eso yo digo, claro, el centro se habla de un centro integral de justicia y la oferta del distrito está también pensada en otras cosas, más allá de lo que significa esta parte de los 200 jóvenes que podrían ser utilizados para el sistema de responsabilidad. Es que, mira que las chicas en el Redentor, las niñas, duermen hoy en unos containers. ¿Este centro es mixto? ¿Está pensado para niños, adolescentes, pues podría mujeres ser y hombres? Usado como lo decía, digamos, como el que lo opere. Pero hoy en día en el Redentor hay unas chicas que duermen en unos containers. Que uno dice, pues, las tienen en unos containers, tienen un centro nuevo, que tiene canchas, que tiene infraestructura completamente nueva, que la pueden dotar como quieran, con la mejor dotación, para que esta población esté bien. Y es que no lo recibimos, pues, digo, como en quién están pensando como cuando dicen esas cosas. O sea, detrás de eso, no solo estamos los contribuyentes, que pues, es grave, pero también hay unos niños que podrían estar hoy mejor, solo si el presidente dice, listo, usen. Pero si es necesario que el presidente lo diga, o sea, porque el distrito no lo utiliza. Porque eso lo opera, entiendo yo, el ICBF. Sí. Tiene parte principal. Digamos como que el acuerdo es que la ciudad construye la infraestructura, el ICBF opera, pues eso cuesta, ¿no? Operar cuesta una plata por cada chico al mes. Pues yo estoy de acuerdo con Isaac en que una alternativa posible es que el distrito lo opere. Pero entonces al distrito le tocaría tercerizarlo también. Pues contratar un operador, sacar plata para eso, pagar la operación, etcétera, Pero etcétera. ¿cuánto tiempo va a significar eso en dejarlo de usar y en que esos jóvenes pues se puedan ver beneficiados de este centro? O sea, usted ve aquí autoridades metiéndose, ve detrimento patrimonial, que es la palabrita que he leído ya en varias oportunidades. Pues posiblemente en un futuro sí se puede dar una investigación por parte de la Contraloría si eventualmente, como lo estaba manifestando Alejandro, también por cada niño pues hay un valor. Entonces también se puede dar un debate más adelante si buscan que con cada niño que se está cancelando un valor pues tenga una finalidad distinta. Y contrario a eso, yo sí puedo manifestar que los jueces se alejan mucho de imponer esas medidas de aseguramiento en este sistema. Es decir, que solo esos jóvenes que están allí es porque los jueces, fiscales y personas que participaron en este sistema agotaron todos los requisitos para que este joven no llegara a estas últimas condiciones. Entonces, bajo eso, pues hay un debate importante y vamos a ver, porque lo que vemos es que hay una serie de rifirrafes de quienes se tiran la pelota para responder y poner en funcionamiento este centro. Yo creería que no han pasado, nadie del gobierno nacional, o por lo menos de este gobierno, ha ido a Bosa a ver Campo Verde, porque si lo comparamos con el Redentor, creo que se llevarían una sorpresa enorme. A propósito de esas comparaciones, este tipo de instituciones como Campo Verde son normales, eso fue lo que terminó explicando el subsecretario de Seguridad de Bogotá, para decir de otra forma que no es nada nuevo, diciendo entre otras cosas que no es entendible, no hay ninguna explicación para que el gobierno nacional no
reciba o no le dé el visto bueno a este centro para recluir allí menores de edad que son delincuentes, que han delinquido. Estos centros están en todo el país, no son nuevos, es la forma en que funciona el sistema de responsabilidad penal adolescente. Recordemos que, según la normativa nacional, la misma ley, los menores responden por los delitos que cometan a partir de los 14 años. Y entre tanto, este año, en lo corrido 2023, las autoridades han logrado aprehender más de 7.000 menores en todo el país que han estado inmersos en algún tipo de delito. Estamos de regreso esta noche de miércoles en Zona Franca hablando de justicia, de inseguridad, de menores infractores, que es la pelea que está casando el presidente, que casó el presidente Petro con la alcaldesa Claudia López. Isaac, su conclusión sobre este muy interesante tema, rebatible en algunos casos para el presidente Gustavo Petro. Mira, yo concluiría con el hecho de que se deben definir las dos posturas, tanto primero orientarse si desde el gobierno nacional se quiera buscar un sistema real de justicia restaurativa para los adolescentes y cuáles van a ser estos mecanismos, y hasta que no se logre, pues entonces hacer uso de lo que existe y de los instrumentos y de las herramientas tanto legales, constitucionales y centros como estos que existen. Y por otra parte también hacer una claridad sobre lo que significa el hecho de la inversión, que el distrito, independientemente de que haya sido Claudia López o la anterior administración, ¿por qué no pensarse también en inversiones mucho más integrales que le apunten al fortalecimiento de las condiciones de vulnerabilidad que eviten la instrumentalización de jóvenes por organizaciones delincuenciales? Alejandro. A mí me parece muy triste que estemos discutiendo sobre como ideas y eslogans y cosas sobre el tema de los niños y retórica, y no sobre realmente los problemas que tiene el sistema y cómo podría el presidente, que tiene poder, arreglarlos, en vez de estar hablando tanto y escribiendo por Twitter. Esa es como mi conclusión. Parece increíble, pero en eso estamos. Sí, en eso estamos. Laura Camila. Bueno, definitivamente esperamos que ese centro entre a operar rápidamente, que el ICF se haga cargo, y específicamente por los recursos de los bogotanos, por los niños o por los menores más bien que hacen parte de este sistema, que son los más afectados, y las víctimas que también hacen parte de este sistema. No hay que esperar más y hay que invitar al presidente Petro a que se acerque a esos otros centros que se encuentran vigentes y conozca directamente los casos para que allí se forme una opinión y conozca nuestro sistema de responsabilidad de adolescentes. Llegamos al final de Zona Franca, esta noche hablando de este tema de justicia, Laura Camila Toro, Alejandro Peláez e Isaac Morales, hablando de justicia, hablando de este centro Campo Verde, que es el centro innovador que presenta Bogotá como una alternativa para llevar allí transitoriamente a menores de edad que cumplan esas penas que son de resocialización cuando han cometido algún delito. Llegamos al final, hay un abogado que me está escribiendo y muy seguramente puede ser la conclusión, Laura Camila, que no necesariamente lealtad y obediencia compaginan o son igual a legalidad, para que los funcionarios públicos lo tengan en cuenta a la hora de tomar decisiones, porque aquí estamos frente a recursos públicos, una bolsa muy grande, 74.000 millones de pesos. Quede con la programación habitual de Red Más. A continuación, un capítulo especial esta noche de Impacto Económico por sus 100 primeras emisiones. Tenemos hoy una entrevista con Leonardo Villar, que es el gerente del Banco de la República, que cuenta si es buena o mala la idea de acabar con la banca central, que es la propuesta del nuevo presidente de Argentina, Javier Milei. Llegamos al final. Feliz noche para todos. Que descansen.